Bueno, pues el segundo filósofo que vamos a tratar será Sócrates. Y este fue un personaje enigmático, ya que él estudió más que nada el comportamiento humano y no se centró en los problemas de la naturaleza como tal, sino en la ética, en el comportamiento humano, valga la redundancia. Y pues ya teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver quién es Sócrates. Sócrates es un ciudadano de Atenas donde, bueno, se empezó a ver una democracia y él iba a los parques y daba como un tipo de diálogos en donde él hacía preguntas a las personas y las hacía entre comillas a pensar y la convencía de un conocimiento bueno. Además, esas preguntas eran, digámoslo así, difíciles de responder. Las preguntas podrían ser como, ¿de dónde viene el mundo? ¿Qué piensas? ¿Para qué crees que fueron creados los seres humanos? O cosas así. Entonces, digamos que las personas que recibían estas preguntas se sentían incómodas y se salían de su zona de confort. Entonces, estas personas decían que era un tanto irritante hablar con Sócrates porque las preguntas que él hacía como que no tenían coherencia con una conversación normal. Esto además se dice que tenemos poco conocimiento de Sócrates, ya que los escritos o lo poco que sabemos de Sócrates está básicamente gracias a los escritos, valga la redundancia, de Platón. Muchas personas comparan a Sócrates con Jesús, ya que pues Jesús tenía también, se conoce poco, no dejó ningún escrito, y lo que conocemos de él es gracias a los escritos de sus discípulos, que son Lucas, Mateo y los demás, que yo no me acuerdo. Y los 12 discípulos restantes. Bueno, pues también está que Sócrates murió de una manera, digámoslo así, injusta, como Jesucristo. Y pues él no reclamó o hizo alguna queja frente a la hora de morir. Entonces por eso es que se dice que Sócrates es como prácticamente tiene similitud con la historia de Jesús. Bueno, uno de los dos planteamientos de Sócrates es que quien conoce que lo bueno, hará lo bueno. Quien hace lo malo es porque tiene desconocimiento de la verdad. O sea, un ladrón al robar, valga la redundancia, pues es porque es, entre comillas, ignorante, o sea, desconoce la verdad. Otro de sus planteamientos fue el que no solo sé que nada sé. Bueno, pues también está que en esta parte de la lectura aparecen unos personajes que son los sofistas. Como ya sabemos, o como ya lo dijimos, en Atenas está empezando a surgir una democracia. Y pues esta democracia quiere decir que las personas, o los hombres en tal, no las personas, tenían derecho a participar en la política para dar mejores ideas para la ciudad de Atenas. Bueno, pues para poder entrar a la política en Atenas tenían que saber una cosa muy importante, el arte de la retórica, es decir, el arte de convencer a otras personas con los planteamientos que se dicen. Para poder estudiar o para poder aprender estas cosas aparecen unas personas, un grupo de maestros que se hacían llamar sabios entre comillas, y pues estos sabios enseñaban este arte de la retórica a cambio de una buena suma de dinero. Eran como los profesores universitarios que van a casa. Estos sofistas, antes que nada la palabra sofista quiere decir que es una persona sabia, según la etimología de ella misma. Quiere decir que estos sofistas enseñaban y decían algunas cosas que no estaban de acuerdo con lo que ellos enseñaban, es decir, el arte de la retórica. También ellos decían que existiría una verdad a las preguntas filosóficas, pero que el hombre nunca será capaz de conocer esa verdad. Puede existir, sí, pero que el hombre nunca será capaz de conocerla. Entonces, a ese planteamiento que ellos decían se le denominó como escepticismo, es decir, puede existir una verdad, pero no, el ser humano nunca va a ser capaz de llegar a ella. Por ejemplo, ¿existe Dios? Puede que exista la verdad, pero el hombre nunca va a ser capaz de conocer esa verdad. Esto fue criticado por Sócrates, y por eso fue que Sócrates y Platón, que ya lo veremos más adelante, se centran mucho en la razón humana, porque gracias a esta razón humana, o a la razón, se llega a una verdad absoluta de la respuesta de las preguntas filosóficas. Entonces, digámoslo así, que las personas, por eso es que cada persona tiene distintos planteamientos o distintas respuestas
referente a las preguntas filosóficas gracias a su razón, a su capacidad de razonar. También aparecen personajes importantes entre estos sofistas. Protágoras era uno de ellos, y él decía que el ser humano debe valorar lo que es bueno y lo que es malo. Y a la hora de hacerse que le hicieran una pregunta, por ejemplo, si creían un Dios, entonces él decía que el tema era un poco extenso y que él no creía como tal en la existencia de un Dios, pero que a él, como digamos, que no le importaba si existía o no existía un Dios, porque el tema era difícil para hablar para él. A ese conocimiento se le llamó como agnosticismo, o una persona agnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Que él no quiere hablar sobre si existe o no existe un Dios. A él le va a dar, digamos así, entre paréntesis, igual si existe o que no existe un Dios. Bueno, pues también lo que decía Protágoras, no lo tenía muy claro, era que él decía que el hombre, su planteamiento era, decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Pues como ya lo dije, es más o menos que hay que valorar lo que es bueno y lo que es malo y hacer como parte de ello, hacer uso de ello. También Sócrates recibía como disputas o charlas que no se ven prácticamente sino en los diálogos de Platón, que pues ya hablaremos más adelante sobre eso. Y en un diálogo aparece el banquete. Ese lo leímos, bueno, yo lo leí un poco, y habla sobre cómo Sócrates empieza a poner sus planteamientos y Protágoras le dice algo y Sócrates le dice que eso no es como adecuado, y entonces llega y Protágoras lo hace que como que se contradiga de lo que dijo Sócrates, y entonces por eso es que Sócrates lo hace un verdadero sabio. Eso es como una cosa que se creó gracias a Sócrates, que es el arte de conversar, ya que mediante la conversación se puede llegar a una respuesta considerable. También gracias a ese arte de convencer se denominaba quién era sabio y quién no. Entonces, pues, quien era sabio era como en cierto modo reconocido y respetado. Quien no era sabio, pues entonces decían que no le podía hablar uno al otro. Era como unas castas que se manejaban en ese tiempo. Sócrates fue conocido como un filósofo verdadero, ya que pues haciendo parte de la etimología de la parte de la palabra filosofía significa en busca de la sabiduría, es decir, amor por aprender. Entonces Sócrates por eso es que se considera un verdadero filósofo, ya que él hacía eran más las preguntas que él hacía que las respuestas que él respondía. Y a la hora de que le hacía una pregunta y se la devolvieran a él, por ejemplo, ¿de dónde crees que viene el mundo? Y que le den la opinión y le digan, ¿y tú qué opinas sobre eso? Él decía, solo sé que nada sé. Entonces fue reconocido como un verdadero filósofo, ya que se hace más preguntas que respuestas. Entonces siempre busca saber cuál es la verdad absoluta referente a una pregunta filosófica. Le inquieta no saber, y el filósofo es aquel que busca respuestas, pero, o sea, respuestas que puede que sean erróneas, pero al fin y al cabo, respuestas. También está que él murió de una manera injusta, ya lo dije anteriormente, y pues él murió en un juicio, lo hicieron tomar cicuta, una copa de veneno de cicuta, y pues murió y no renegó, aunque tuvo la posibilidad de escapar. Sus aprendices, digámoslo así, le dijeron que no se dejara, o sea, que no lo querían ver morir, y él dijo que preferiría asumir sus actos a cometer algo injusto que él nunca quiso hacer. Entonces pues Sócrates se murió de una manera irónica, una manera dramática, y por eso es que él fue considerado como uno de los más grandes filósofos y maestro de Platón. Bueno, pues esto fue más o menos lo que se habló de Sócrates y de sus planteamientos, sus pensamientos en la lectura. Y pues ya vamos a saltar a la siguiente parte, que es Platón.